Muy buenos días, chicos, bienvenidos y bienvenidas a hoy, domingo 26 de diciembre. En primer lugar, quiero decirles feliz Navidad a cada uno de ustedes. Espero que el día de ayer hayan pasado un día bastante bonito en la unión familiar, que es lo más importante. Sé que ya son 2 años desde el 2021, la cual estamos pasando de una manera distinta, ¿no? Con las personas más íntimas, más cercanas con las que vivimos por esta emergencia sanitaria. Lo más importante, creo yo, es de que estamos con salud, que tenemos un plato de comida en nuestra mesa, que tenemos trabajo, que tenemos a los seres más queridos cerca de nosotros y con bien. También pues elevar una oración por aquellas personas que han perdido familiares, familias completas, por aquellas personas que también han perdido trabajos, negocios, empresas que han quebrado, colegios que han cerrado, porque en realidad todo esto dio un giro total de 360 grados y más, y que nos cambió la vida a todos, ¿no? Y esto pues va a seguir, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos a las nuevas normativas de salud, ¿no? De la mascarilla y todo lo demás. Espero que hayan pasado una linda Navidad con todas las personas que les rodean. Espero que se hayan dado un súper abrazo a las 12 con la llegada de nuestro niño Jesús, a quien le pedimos que nos siga cuidando y bendiciendo. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Muy bien, el día de hoy vamos a cerrar el año prácticamente, ya es el último tema del año 2021, terminando ya esta parte de lo que es la parte de la narrativa. Durante todo el mes de casi noviembre y diciembre hemos estado trabajando la parte narrativa, en este caso llámese una biografía, una autobiografía, un relato, una reseña. Hoy vamos a ver una crónica periodística, que también está dentro de la parte de la argumentación, donde nosotros vamos a ver cómo utilizamos las estrategias o las herramientas adecuadas para hacer un buen redacto. ¿Por qué es importante este punto? Cuando nosotros cada vez que leemos un libro, una obra, una revista, vamos a encontrar todo un argumento, ¿no? Todo un texto, donde obviamente eso no ha sido pues porque yo me lo soñé o porque la obra y gracia del Señor vino y me dijo, oye, agarró un lápiz, cogí un lápiz y en mi mano se fue guiándose. No, 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 no. Para nosotros armar un texto tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que tener bases, tenemos que tener teorías, evidencias, ¿no? Que apoyen, sustenten lo que nosotros vamos a escribir, o si no, también en todo caso para poderlos exponer. Este es el caso de lo que es un relato, de lo que es una narración, lo que es una autobiografía, que es muy distinto a una biografía. La biografía es cuando tú cuentas algo tuyo propio, tu misma historia, ¿no? Yo me llamo Juan, nací en tal lugar. Una autobiografía es cuando tú vas a buscar información de otra persona, los datos más esenciales, para que tú los puedas narrar de una manera ordenada, siguiendo un orden cronológico. Crono viene de tiempo, y entonces en forma ordenada, desde el momento en que abriste tus ojos hasta el momento si es que obviamente la persona falleció hasta ese momento. En este caso de la crónica periodística, ¿quién no ha visto en las noticias, en los programas periodísticos de los domingos o del día a día de lunes a viernes, vemos crónicas, ¿no? Historias que nos cuentan. Por ejemplo, una crónica periodística podría ser la pandemia en el 2021, ¿no? ¿Cuál fue la crónica de tu vida desde todo el 2021? Vamos a ver, desde marzo hasta el mes de julio, porque en el año pasado, de marzo a julio, estábamos encerrados totalmente. O sea, ese tiempo creo que todos los días pasaba muy lento, ¿no? Porque estabas en casa. Al inicio, pues estabas contento porque estabas con tu mamá y con tu papá todo el día, con tus hermanos. Pero conforme van pasando los días, la cosa como que se ponía insostenible, porque ya los días pasaban, la comida se acababa, el dinero también, porque nadie salía a trabajar por la misma situación. Entonces ahí yo puedo contar el día a día, ¿no? Mis horas. No solamente hay crónicas periodísticas, también hay crónicas deportivas, crónicas sociales, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a compartir con ustedes un material, un PPT, que lo voy a poner, crónica periodística. ¿Ya? Y vamos a encontrar una lectura, lo vamos a leer en unos momentos. Un espectacular safari en la selva de Iquitos.
Iquitos es uno de los lugares que hasta el día de hoy no he podido conocer, espero que en algún momento pueda conocer. Su mismo nombre lo hace bastante mágico. Yo sé que algunos de ustedes conocen, algunos son de Iquitos de la selva. Es un lugar bastante atractivo, ¿no? Por la fauna, por la flora y por todo lo demás. Vamos a leer, esta es una crónica, porque nos va a contar un día a día de lo que es Iquitos. Dice, Iquitos no es solo las noches inacabables de fiesta en las que uno puede caminar indefinidamente de un lugar a otro. No se trata solo de caminar para conocer la casa de hierro diseñada por Gustave Eiffel o el Hotel Plaza. Viajar a Iquitos es recuperar aquel contacto con la naturaleza que hemos perdido. Hemos subido una lancha que en 45 minutos nos lleva al Amazonas, sin Chicuy, Lofque, que es nuestro punto de partida para la búsqueda que haremos en la selva loretana. No se trata de una cacería, se trata de la búsqueda de animales que normalmente no veríamos y tenemos que aprender a ver. Desde el Loj hemos hecho un recorrido de 15 minutos hasta una zona que se presume llena de delfines rosados. Es difícil verlos, y más cuando el río está bajando, como en esta época del año, por lo que hay que tener buen ojo y esperar pacientemente durante aproximadamente 1 hora y media, aunque el espectáculo de verlos moverse con gracia en el agua vale la pena. La experiencia de buscar animales en su hábitat natural es espectacular. No obstante, la de encontrar plantas, también una caminata por un terreno pantanoso nos lleva a conocer un ejemplar de ceiba que debe tener como unos 500 años. Estos especímenes son tan grandes que a veces en su interior hay colonias de murciélagos. En otros árboles, en tanto, podemos ver nidos de termitas que son ocupados por aves. La experiencia de vida en la selva culmina en territorio de la comunidad nativa de Nuevo Perú, de la etnia Yagua. Un terreno que ha sido desforestado y al que los turistas deben acercarse plantando un árbol. He plantado un cedro rojo en medio de una selva que se alista para recibir un título de maravilla natural. Me falta tener un hijo y escribir un libro. Quizás el libro tenga alguna de las escenas que he visto en estos 3 días en los que he conocido una jungla que no se deja vencer a pesar de la furia de las inundaciones. Hemos leído la experiencia de una persona que decidió hacer una expedición, un safari, ¿no? En la selva de Iquitos. Como les dije al inicio, hablar de la selva de Iquitos es hablar como que bosques, plantas, ¿no? Así todo como una aventura, ¿no? Como si nos hablaran que nos vamos al África a cazar pues cebras, leones, qué sé yo, igual, ¿no? Acá nos comienza a narrar desde cómo llegó, desde cuándo se fue al hotel, desde cuando les iban a adentrar mar adentro, 45 minutos por el río Amazonas para que hagan un recorrido, iban a ver animales que nunca habían visto, pues, en su vida, ¿no? Animales, no sé, marinos, animales, las tortugas, ¿no? Allá son muy conocidas las tortugas, obviamente las tortugas ahí, pues, los famosos ñuros, si no me equivoco, de verdad que yo justo escuchaba la vez pasada que habían hecho un city tour por un lugar mágico, y de noche, de noche fueron y pudieron pues navegar, ¿no? Encima y ver toda la especie marina que está ahí. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué hecho está explicado en el texto? ¿Qué hecho está explicando? Es un safari que una persona se dio por la selva. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en toda la trayectoria que está haciendo, ¿no? El paso a paso. Si tú te das cuenta, cuando dices crónica, crónica deriva de la palabra griega cronos, que significa tiempo. Entonces quiere decir que vas a iniciar desde el punto de partida, desde el inicio. Tú no puedes comenzar del último para luego retroceder a la primera parte. No, no, no. La crónica va en un orden. Tiene un punto de inicio y un punto de término. Comenta de qué manera oral si el texto es objetivo o subjetivo. Cuando hablamos de objetivo, esto sí, vamos a aclararlo bien y lo hemos venido haciendo durante las clases anteriores. Cuando hemos hablado de géneros literarios, hemos hablado de 3 grandes géneros, épico, lírico y dramático. En el épico tiene que ver con lo que son las narraciones de las grandes hazañas. En el lírico tiene que ver con el mundo subjetivo, con los sentimientos del autor, ¿no? Las emociones. Igual que la parte dramática. La objetividad tiene que ver
con la realidad, como ven tus ojos las cosas, como lo has vivido, lo tienes que narrar. No puedes ni agregar más ni quitar, tal y cual, pero que sean objetivos, verídicos, que sean comprobables, que no sea una tesis ni ninguna suposición, ¿ya? La crónica periodística, ¿qué es? Acá están los periódicos que nosotros vemos siempre en un kiosco. Género textual narrativo que presenta en forma cronológica, ojo, cronotiempo, hechos actuales, novedosos y fidedignos. Lo vuelvo a recalcar, quiere decir que sean comprobados. Puede ser de política, deportiva, cultural o científica, entre otros. No necesariamente solo tiene que ser crónicas pues, de historias, de viajes, de aventuras, no, política, crónicas políticas, ¿no? Por ejemplo, si nos dijeran la crónica periodística de Pedro Castillo, ¿no? De este presidente, de cómo el profesor salió a flote, nadie lo conocía y salió a flote, y que salió presidente de nuestro país. Crónica periodística, por ejemplo, puede ser como Perú llegó al Mundial, ¿no? A Rusia, es una crónica periodística, es todo una trayectoria, ¿no? Tuvieron que ganar partidos, tuvieron que sufrir, tuvieron que luchar, y cuando llegó a pasar, obviamente, el Mundial, pues fue todo un logro, ¿no? Entonces es una crónica. Crónicas culturales, por ejemplo, nuestro país ha sido considerado uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, tanto en comida como también en lugares turísticos, una crónica por eso. Una crónica científica también, ¿no? La crónica científica de este joven ayacuchano que ha inventado una galleta para poder combatir la anemia. Todas esas historias que van a tener un inicio y un fin, lo podemos adaptar a una crónica. Muy bien, vamos a ver ahora lo que nos va a indicar, un momento por favor, les voy a mostrar el libro, luego vamos a pasar un video donde ahí está parte de la explicación de la tarea que ustedes van a realizar, la última tarea del año que ustedes van a realizar, que está súper sencillito. Acá estamos viendo la espectacular selva de Iquitos, lo que les he leído. Miren acá, este es, miren, una especie marina. ¿Qué más nos dice? ¿Cuáles son las características de una crónica periodística? Tiene un carácter subjetivo, ya les dije subjetivo, que tiene que ver con las emociones y sentimientos, puesto que incluye opiniones del autor. Esto diferencia a la crónica de la noticia. Ajá, aquí nos da una diferencia. La noticia es tal cual como tú lo ves, ¿no? En cambio, la crónica, obviamente, también es una historia contada por una persona, pero puede agregarle parte de su autoría, en este caso el parafraseo, ¿ya? También puede incluir testimonios de personas relacionadas con el tema de la crónica, pueden ser de personas que estuvieron presentes durante los hechos o que han investigado al respecto. En este caso de la selva, caso de la crónica de la selva, de que se han ido Iquitos, la persona que ha viajado ha buscado testimonios, ¿no? Ha buscado ayuda, se ha nutrido de más información y lo ha puesto dentro de su historia. También utiliza recursos lingüísticos y literarios, como comparaciones, hipérboles, metáforas y descripciones detalladas, entre otros. Los recursos literarios son bien importantes. Nosotros habíamos visto, hace 2 meses, las metáforas también como recurso, porque de esta manera embellecen el texto, ¿no? Y le dan otro giro distinto. Ojo, sin alejarse de la historia. Va a estar dentro de la historia, pero le van a dar como un matiz, como color, ¿no? Es como la canción, ¿no? La letra de las canciones, que también sabemos que hay poesías hechas canciones, no solamente es porque tú abres tu boca, no, tiene que haber tono, ritmo, musicalidad, tiene que haber esos detallitos que le ponen los compositores para que la canción sea un éxito. Lo mismo sucede con una crónica periodística en el caso de los recursos lingüísticos. También tiene una estructura muy importante, tiene un título, cuál es el referente, de qué estamos hablando, el inicio o entrada, qué pasó, dónde y cuándo fue, quiénes estuvieron. Por ejemplo, ¿qué pasó, no? En la historia que hemos leído nos ha contado de una persona que se va de safari Iquitos porque quiere ver algunos animales, quiere navegar en el lago,
quiere ver con qué se encuentra, se imagina pues que va a estar dentro de una espesa de especie de vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde y cuándo fue? ¿En qué lugar? ¿En qué año? ¿En qué época? ¿Quiénes estuvieron? ¿Se fue solo? ¿Fueron más personas? En el desarrollo, ¿cómo se desarrolló toda la travesía? ¿Dónde empezó primero? ¿Cuál fue lo segundo, lo tercero? ¿Qué sucedió? ¿Qué opinan los participantes? ¿Manifiestan sus emociones? ¿O simplemente están ahí porque quieren estar? O no sé, ni reaccionan. La mayoría de las personas cuando vamos de viaje siempre tendemos siempre a disfrutar lo que vamos a viajar, no porque estamos conociendo algo nuevo. Y finalmente, ¿qué otros aspectos se vinculan en el hecho narrado? En este caso, el conocer Iquitos te hace tomar conciencia de lo vasto y amplio que es nuestra Amazonía, ¿no? Y nos ponemos también a reflexionar sobre qué otros puntos, qué otros lugares en nuestro país también tendrían esta vasta vegetación, flora y fauna en este caso. Esto vendría a ser la estructura. Los voy a mostrar aquí en el texto que hemos leído nosotros, que es de la PPT. Aquí está. Acá está la referente. Aquí, mírenme. El título, aquí está, miren el título. Un espectacular safari en la selva de Iquitos. Luego viene la introducción, donde dice Iquitos no es solo las noches inacabables de fiesta, que uno puede caminar infinitamente, sino también es recuperar contacto con la naturaleza que hemos perdido. Y en el desarrollo hemos subido, como dice acá en la pregunta, ¿qué hacen en el desarrollo? Dice acá, ¿qué pasó en el cuerpo? ¿Qué pasó? ¿Dónde y cuándo fue? Aquí lo tenemos. Y el cuerpo y el cierre. Toda la experiencia, la narración que va contando, lo va diciendo paso a paso, qué cosa encontró, por dónde caminó, cómo se sintió, pensó haber encontrado tantas especies, etcétera, etcétera. Está cumpliendo, obviamente, la disposición, introducción, el cuerpo, donde está la explicación, y finalmente el cierre. Recordando, como ya les había dicho a ustedes, que si tú un texto empiezas o comienzas apoyando algo, afirmando o negando, tienes que terminar de la misma manera. Tú no puedes empezar apoyando y al final estás en contra. No tendría congruencia, no tenía coherencia tu texto. Y al no tener coherencia, no tendría sentido. No podríamos entender lo que tú nos estás queriendo transmitir. ¿Ya? Vamos a ver un video donde luego les voy a explicar atentos porque ahí está la tarea que tú vas a hacer, la última tarea del año 2021. ¿Ya? Por favor, atentos con el siguiente video, ya que nos habla de la crónica. Atentos, por favor, lo voy a poner en estos momentos. Y dispuestos, porque ahí vamos a encontrar la actividad que vamos a desarrollar. A ver, chicos, me confirman si escuchan. Aquí vamos a ver. Vamos a ver muy detalladamente qué es la crónica. Una crónica. En este tutorial vamos a aprender a realizar una crónica de cualquier tema. Les voy a enseñar el significado de una crónica y cómo hacerlo en 4 pasos. Y vamos a tomar como ejemplo una crónica del año 2020 para seguir construyéndonos como país. Vamos con el significado. Una crónica es un texto narrativo, es decir, una historia, que se encarga de reconstruir un hecho. Les doy 3 ejemplos. 1. Una crónica acerca de la captura de Abimael Guzmán. 2. Una crónica acerca de Perú en el Mundial Rusia 2018. Y 3. Una crónica acerca de todo el año 2020, especialmente sobre la pandemia. Entonces, aquí vemos 3 hechos o 3 sucesos, y de cada uno se puede elaborar una crónica. Les doy 2 datos importantes. 1. La crónica se debe realizar en orden cronológico, es decir, desde que inicia el hecho hasta que éste finalice. Y segundo dato importante, la historia la debes narrar en primera persona, es decir, debes crear la historia desde tu punto de vista, de cómo viviste tú ese hecho. Ahora sí vamos con la elaboración de la crónica.
Pueden usar una hoja rayada o cuadriculada para mayor comodidad si en caso lo hacen en físico, o una hoja blanca si lo hacen por computadora. La crónica está dividida en 4 partes, y estos serán los 4 pasos. El primer paso es el título. Usaré esta hoja blanca como borrador para poder guiarlos. Y repito, que tomaremos como ejemplo una crónica del año 2020, especialmente de la pandemia. Entonces les voy a dar 3 recomendaciones. 1. Pueden utilizar un título común, por ejemplo, Mi vida en pandemia. 2. Pueden poner como título una frase que identifique la historia, por ejemplo, El sacrificio traerá cosas buenas. Y 3. Pueden poner como título una frase que esté dentro del contenido de la crónica. Esto quiere decir que primero debemos escribir la crónica y después sacar la frase que más te guste. Por ejemplo, si yo en la crónica digo, a pesar de los contagios, del sufrimiento de la gente, es importante estar en familia y verlos reír porque la alegría también es contagiosa. Entonces puedo tomar esta última frase y poner como título, La alegría también es contagiosa. Este título es una especie de analogía, sobre todo por la palabra contagiosa. Es decir, el lector pensará, claro, no solo el virus es contagioso, sino también la alegría. A ver, chicos, vamos a cortar esta parte del anuncio, sorry, por favor. Ahí está, continuamos. Y esa es la idea. Y el título también puede ir acompañado de 2 elementos, la volada y la bajada. Esto lo puedes hacer solo si es necesario, solo si te gusta o solo si te lo piden. ¿Y qué es la bajada? La bajada es una breve explicación del título y va debajo de este. Por ejemplo, en este título, Mi vida en pandemia, la bajada podría ser, mi vida pasó por muchas etapas, pero jamás imaginé estar en esta situación. ¿Y qué es la volada? La volada anticipa los sucesos, indica lugar o fecha. Esto se coloca aquí arriba. En este caso podemos colocar el lugar, es decir, Perú. También podemos colocar la fecha. Segundo paso, la entrada, también llamada introducción o inicio. Siempre, antes de contar una historia, debemos aplicarle una introducción. Entonces, si vamos a hablar de la época de la pandemia, la introducción puede referirse a los planes que teníamos en el mes de enero. Era un año nuevo y seguramente todos estábamos haciendo planes. Así que les voy a dar 2 ejemplos de cómo hacer una introducción. La primera es la normal. Por ejemplo, pueden decir, en enero ya tenía todo planeado, todos los sueños y metas que quería cumplir, sin saber lo que vendría después. Esta es una manera normal de contar una historia. Sin embargo, yo les aconsejo utilizar dentro de la historia pensamientos, comentarios, analogías y otros. Así que este ejemplo normal lo voy a convertir en algo más entretenido para captar la atención del lector. Por ejemplo, después de tanto ruido y colores en el cielo, estaba yo sentado escribiendo en una hoja todas mis metas. Recuerdo que lo hacía con alegría, y aunque algunas metas eran casi imposibles, igual me gustaba escribirlas, pero jamás pude imaginar lo que vendría más adelante. Como ven, lo que aquí utilicé es analogías, pensamientos, comentarios. Por ejemplo, en lugar de decir en enero, he dicho después de tanto ruido y colores en el cielo. Obviamente me estoy refiriendo a los fuegos artificiales que hay en las fiestas de fin de año. Después, cuando digo, recuerdo que lo hacía con alegría, estoy escribiendo un pensamiento. Y cuando digo, aunque algunas metas eran casi imposibles, estoy haciendo un comentario. Vamos al tercer paso, el nudo, es decir, el desarrollo o el contenido. Aquí ya entramos directamente a la historia. Como les dije, debe ser en orden cronológico, y para ello debemos recordar los momentos más importantes de este año. Luego vamos a dividir el nudo en 3 episodios, 4, 5, las que tú creas convenientes. Para ello, ayúdate de un borrador para escribir tus anotaciones. Les voy a dar un ejemplo desde mi experiencia personal. Lo primero que recuerdo es cuando estaba desayunando en familia, en abril, y les dije a todos que la cuarentena se va a extender por más meses. Y todos me decían que no, que en 10 días se acaba todo. Pero claro, no lo voy a contar así de una manera normal, sino, como ya les expliqué, utilizando pensamientos, comentarios, analogías. Por ejemplo,
Hablando de este episodio del desayuno, lo normal sería escribir: en el desayuno, junto a mi familia, les comenté que la cuarentena se iba a prolongar durante más meses y nadie me creyó. Esto es lo normal, y si lo hacemos de forma creativa y entretenida, podría escribir, por ejemplo, olor a chicharrón y camotes fritos. Así empezaba el día, como siempre en familia, y siempre a la misma hora, todos sentados y listos para alegrar al estómago. El café estaba muy caliente y a la mitad de la taza lancé la frase: yo creo que la cuarentena se va a extender por más meses. Escuché murmullos, sentí miradas de asombro y cuando levanté la mirada, al parecer nadie me había creído. En ese momento yo pensé: ojalá que esté equivocado. Entonces la técnica para escribir cada episodio es: 1. Recordar el momento. En este caso, el desayuno en familia. 2. Escribir un breve resumen de lo que allí sucedió. Y 3. Convertirlo en un texto tipo crónica. Ya saben, con pensamientos, analogías, comentarios, anécdotas, etc. Y así seguimos escribiendo los otros episodios que más recuerdes. Ahora vamos al cuarto y último paso, el desenlace. Esta es la parte final, donde debemos hacer una conclusión o una reflexión acerca del tema. En este caso haremos una reflexión final y vamos a ponerle un toque esperanzador. Por ejemplo, y con esto me despido, no sin antes recordarles que en la descripción les estoy dejando más ejemplos de cómo hacer 10 títulos, introducción, nudos y más opciones. Sé que después de tanto sacrificio vendrán tiempos mejores. Todo será como antes. Volveremos a ser libres, a ser felices como siempre, a contagiarnos pero de alegría, a salir con amigos, a conversar y a soltar mi primera carcajada. Y en ese momento... Bien, en este video han sido bastante claros y precisos de cómo se hace una crónica. Nos ha enseñado el paso a paso desde el punto 1, desde el título con la bajada, como tiene que ser. ¿Cuál es la tarea que tú vas a hacer? Te voy a retroceder para que tomes nota en una hoja o en tu cuaderno, por favor. Los 3 temas que te están proponiendo este video, 3 ejemplos, acá vamos a ver después de los pasos, 3 datos importantes, ¿no? Eso de acá son los datos. 3 ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos que tú vas a tomar solo uno, ¿ya? Vamos a ver en estos momentos los 3 ejemplos. A ver, acá están los 3 ejemplos. Esos son los datos, todavía los datos no voy a ir, quiero ir a los 3 ejemplos. Aquí está. El primero de ellos es, a ver, un momentito que está aquí, la captura de Abimael Guzmán, ¿ya? Ustedes saben que este año falleció uno de los más grandes genocidas del país, que fue Abimael Guzmán. La captura fue impresionante, después de un arduo trabajo de inteligencia y todo lo demás, lo capturaron hace muchísimos años atrás y obviamente este año pues falleció. Y todo un tema también con su muerte, ¿no? Porque querían que exhumen el cadáver, que de repente era otro y todo lo demás. El otro ejemplo que yo les dije fue Perú en el Mundial Rusia 2018, ¿no? ¿Cómo Perú llega al Mundial? Porque en realidad Perú ya estaba prácticamente fuera, pero hubo un repechaje y toda una historia que al final pasamos. Ese día fue un día histórico en nuestro país, ¿no? Cuando pasó al Mundial, creo que nadie durmió, cantaron, bailaron, inclusive se activaron las alarmas como si fuera un terremoto, ¿no? Porque obviamente la gente, pues la alegría que había. Y lo que hemos visto como ejemplo en todo este video, año 2020 en pandemia. Tú puedes escoger cualquiera de estos 3 temas, por favor toma nota, cualquiera de estos 3 temas, para que me escribas una crónica periodística, siguiendo los ejemplos de este video. Yo le voy a poner después en el grupo de WhatsApp el enlace del video para que tú lo puedas revisar y te puedas guiar cómo vas a seguir la secuencia, ¿ya? Pero no te olvides de seguir los datos importantes que nos están dando. Acá vamos a ver, el dato es el orden cronológico y todo está escrito en primera persona. O sea, yo tengo que contar la historia, ¿ya? Y luego seguir, como dice aquí, los 4 pasos importantes, poner en primer lugar el título, obviamente, dependiendo del tema que tú vas a escoger. Voy a dejar de compartir. Ya saben, son 3 temas importantes. La captura de Abimael Guzmán,
el tema del Mundial del 2018 y el tema de la pandemia en el 2020. ¿Por qué 2020? Porque creo yo que este año ya nos hemos adaptado un poquito a la situación, por decirlo así. En cambio, en el 2020 nos cogió a todos recontra desprevenidos y tuvimos que adaptarnos así de golpe a lo que estaba por venir. ¿Sí? Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos visto la crónica periodística. Es tan importante, al igual que un relato, al igual que una biografía, una autobiografía, porque tú vas a empezar a redactar y utilizar las herramientas y las estrategias necesarias para tu buen relato. No te olvides, por favor, de enviarme tus tareas. Y ya saben, aquellos estudiantes que no han podido enviarme por múltiples detalles, por favor envíen hasta la próxima semana, miércoles, porque yo el jueves ya entrego registro y si no me has entregado, te quedas sin nota del 2020. ¿Sí, chicos? Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos vemos. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Espero hayan pasado una Navidad en familia. Bien todos. ¿Sí? Bueno, el día de hoy ya vamos a ver nuestro último tema. Sí, a ver, un momentito, por favor. Nuestro último tema del año. Ahí está. Bien, ya entonces hemos trabajado todo lo relacionado al triángulo, ¿no? Sus propiedades, los tipos de triángulos, las líneas notables también asociadas a los triángulos. El día de hoy vamos a ver las propiedades, ¿sí? Las propiedades de los paralelogramos, ¿sí? Los paralelogramos vienen a ser cuadriláteros, ¿ya? Entonces, hoy día ya entramos al tema de cuadriláteros, ¿sí? Entonces vamos a ver las propiedades. Primero, como mencioné, vamos a definir al paralelogramo, ¿no? ¿Qué es el paralelogramo? El paralelogramo es el cuadrilátero, ¿no? Es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí, ¿sí? Cuyos lados opuestos son paralelos entre sí. Entonces, en la figura ABCD, ¿no? En la figura ahí ABCD, tenemos estos dos lados, ¿no? Tenemos estos dos lados, a ver, acá. El lado AB, ¿no? Y el lado CD van a ser lados opuestos, tienen la misma medida, ¿sí? Tienen la misma medida. Por este lado, el lado BC y el lado AD también tienen la misma medida, ¿no? Ahí está. Entonces, el paralelogramo nos dice sus lados opuestos son paralelos, ¿no? Aparte de ser paralelos, van a tener la misma medida. Ahora, ¿qué propiedades se aplica en un paralelogramo? ¿No? ¿Qué propiedades se va a aplicar? Bien, entonces vamos a trabajar aquí las propiedades del paralelogramo, ¿no? Aquí se va a cumplir que los ángulos opuestos
¿sí? Los ángulos opuestos tienen la misma medida, ¿sí? Los ángulos opuestos tienen la misma medida. Por aquí también. Estos dos van a tener la misma medida. Ya está. ¿Sí? Ángulos opuestos tienen la misma medida. Alfa más beta, entonces es igual a 180. Ya, aparte que los ángulos opuestos tienen la misma medida, se cumple que el alfa más el beta es igual a 180. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Quiere decir que estos dos, los ángulos que están hacia un lado, suman 180. Entonces, obviamente, los ángulos que están al otro lado también van a sumar 180, ¿no? Ya, entonces suman 180. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad nos dice, en todo paralelogramo, las diagonales se bisecan, o sea, se cortan, y se cortan en su punto medio. ¿Ya? Entonces, aquí las diagonales, ¿ya? Las diagonales nos dice que se cortan en su punto medio, ¿no? Acá está. Tengo esta diagonal BD y tengo la diagonal AC, ¿no? Estas dos diagonales se van a cortar, ¿no? Se van a cortar en su punto medio. Estas dos van a tener la misma medida. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ahora, vamos a clasificar a los paralelogramos, ¿no? Se clasifica en romboide, en rombo, ¿no? Romboide, rombo, rectángulo, cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver qué propiedades tiene cada uno de estos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo al romboide. ¿No? El romboide se podría decir, es su figura es similar a la del paralelogramo, ¿no? Acá observamos aquí, ¿ven? ¿Qué se cumple en un romboide? Bueno, nos dice, es aquel paralelogramo cuyos lados contiguos son desiguales, ¿no? Entonces, estas dos medidas de A y B nos dice que son desiguales, o sea, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Aparte de eso, su ángulo dice que es diferente de 90. Pero aquí también se cumple lo que hemos visto, ¿no? Que los ángulos opuestos, si acá es teta, este ángulo opuesto también van a ser iguales. Entonces, este también va a ser teta, ¿no? Ahí está. Tiene su rayita nomás acá, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales. Los lados opuestos también van a ser iguales, ¿no? Ya. Ahora el rombo. Ahí está el rombo. El rombo tiene todos sus lados
¿sí? Todos sus lados son iguales, ¿no? De rombo, todos sus lados son iguales. Pero la diferencia que hay entre un rombo y un cuadrado es que el rombo, ¿sí? Es que el rombo, sus ángulos no son o no miden 90 grados, ¿no? De rombo sus ángulos puede tener cualquier medida, ¿sí? Puede tener cualquier medida. Sus diagonales de rombo, ¿no? Sus diagonales de rombo también, ¿no? También se cortan en un punto medio, ¿sí? Las diagonales también se van a cortar en un punto medio. Ya, ahí está. Listo, ¿no? Entonces acá estos dos son iguales, estos dos son iguales. Y aparte que sus diagonales del rombo se cortan formando un 90 grados. ¿Sí? Se cortan formando un 90 grados. Luego acá tengo al rectángulo, ¿no? Ahí está, el rectángulo. El rectángulo es otro paralelogramo, ¿no? El rectángulo, sus lados opuestos también van a medir iguales. Aquí, el rectángulo sí, todos sus lados forman ángulos de 90 grados, ¿ya? Todos los ángulos forman ángulos miden 90 grados. Como habíamos mencionado, los lados opuestos tienen igual medida. No, ahí está. Y sus diagonales, ¿no? Ahí están, las diagonales se cortan, ¿no? Se cortan aquí. Todas miden iguales. Ya está. ¿Sí? Ahora el cuadrado. ¿No? Ahí está, el cuadrado. El cuadrado, todos creo que saben las características de un cuadrado, ¿no? Un cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Aparte de eso, sus ángulos miden 90 grados. Se podría decir que las propiedades son similares al rectángulo, ¿no? Sus diagonales también se cortan en un punto medio. Sus diagonales miden iguales. Aparte de eso, las diagonales forman un ángulo de 45 grados, ¿no? Ahí está. Entonces, ya viendo las propiedades, entonces vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Algunos ejercicios con respecto a estas propiedades, ¿ya? Entonces nos dice aquí, calcula X más Y si ABCD es un romboide. Ya, entonces, si es un romboide, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que los lados opuestos, ¿sí? Se cumple que los lados opuestos son iguales, ¿no? Acá, este 2x y este 6 van a ser iguales. Entonces acá 2x igual a 6. 2x, este 2 pasa a dividir, ¿no? Dividiendo entonces
Mi X es igual a 3. Ahí está. Sí, listo. Entonces ya sé cuánto es X, ¿no? Ahora, en el caso del Y, también analizo igual. Los lados opuestos tienen igual medida, ¿no? Entonces acá voy a tener que simplemente Y es igual a 13. Y ya está, entonces ya vi quién es X, quién es Y, ¿no? Entonces acá me piden, ¿sí? Me piden X más Y. X es 3, Y 13. 3 más 13, 16. ¿No? Ahí está. Ya, entonces esa es una propiedad del romboide, que los lados opuestos van a ser iguales. Ahora, en el número 2 nos dice, calcula A más B, ¿sí? Si PQRS es un romboide. Entonces aquí también, si es un romboide, ¿qué va a pasar? Que los lados opuestos son iguales. Entonces, este PS, este 12, va a ser igual al 3B, ¿no? Porque van a tener medidas iguales. Entonces, 3B igual a 12. S3 pasa a dividir, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí B es igual a 4. ¿No? Listo. Siguiente, en el siguiente, ahora, ¿quién? A. ¿A con quién? A y este lado PQ tiene la misma medida que SR. ¿No? Tiene la misma medida. Entonces, de aquí voy a tener yo que A va a ser igual a 5. ¿No? A igual a 5. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. A igual a 5. ¿Sí? A igual a 5 y B igual a 4. Y me dice, calcula A más B, ¿no? Entonces aquí piden, ¿no? Piden A más B. Sí, entonces voy a sumar. A vale 5 y B vale 4. 5 más 4, 9. ¿No? Entonces aquí, respuesta 9, ¿no? Ahí está. A ver, voy a volver a compartir un momentito. Listo, esas son las propiedades del romboide. Pasamos al siguiente. En el siguiente me dice, calcula X más Y si ABCD es un rectángulo, ¿no? Entonces el rectángulo también se cumple que los lados opuestos son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar. ¿Qué igualamos? ¿No? Igualamos que 2x es igual a 4.
¿no? 2x, ay, ¿qué pasó? A ver. Estoy yendo atrás acá, ya. 2x es igual a 4. Entonces aquí x es igual a 4 entre 2. Entonces x vale 2, ¿no? 2x igual a 4, x igual a 2. Listo. Ahora, también voy a usar este, pues, ¿no? Este. 3y y este 9, ¿no? Entonces, acá 3y igual a 9, y igual a 9 entre 3, y igual a 3. Ahí está, listo. Y nos dice calcula x más y, ¿no? Entonces piden, ¿no? ¿Qué piden? X más y, ¿no? Piden x más y. X vale 2, más y que vale 3, y 2 más 3, 5. Entonces mi respuesta es 5. Ahí está, ¿no? Eso viene a ser con respecto al rectángulo, una de sus propiedades, ¿no? Ahora, número 4. Nos dice, calcula x si ABCD es un cuadrado. Acá estas medidas, un cuadrado tiene todos los lados iguales, ¿no? Todos los lados son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igualar. 4x va a ser igual a 16. Entonces aquí x es igual a 16 entre 4. X igual a 4. ¿No? Mi x vale 4. ¿Ya? Entonces aquí todas las... Uy, Diego, me estás manchando la pantalla. Y entonces aquí todas las medidas son iguales. Si este es 16, ¿qué quiere decir? Que este también es 16. Este también es 16. Este también es 16. Todos los lados miden 16. ¿Sí? Ya está. Continúo por aquí. Nos dice, calcula X si ABCD es un romboide. Ahora, tengo este 120. Este. Acá primero voy a ver acá cuánto es lo que mide. No sé si ustedes recuerdan nuestra clase de ángulos, ¿no? Que todo esto tiene que sumar 180, ¿no? 180. Si eso suma 180, entonces este angulito que yo estoy colocando aquí, ¿no? Ahí está. Este va a ser 60. ¿No? Ahí está, 60.
Ahora, los ángulos. Habíamos dicho que los ángulos opuestos son iguales, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales. Entonces aquí 2x es igual a 60. 2x igual a 60. ¿No? Porque en un romboide, ¿sí? Porque en un romboide todos los ángulos o los ángulos opuestos, ¿sí? Los ángulos opuestos son iguales, ¿no? Entonces acá 2x igual a 60, aquí x igual a 60 entre 2. X igual a 30. ¿No? Porque los ángulos opuestos son iguales. Y la número 6 nos dice, calcula X si ABCD es un romboide. A ver, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué ideas proponen ustedes? ¿Cómo desarrollo, no? A ver, ¿qué haríamos? Primero, aplicaríamos ángulos opuestos, ¿no? En un romboide los ángulos opuestos son iguales. Aquí estos ángulos van a ser iguales, ¿no? Estos son iguales. X, entonces este también va a ser X. ¿No? Ahí está. XX. Ya, listo. ¿Qué más? Aquí vamos a tener en un triángulo. En un triángulo, la suma de sus ángulos son iguales. Entonces acá vamos a tener X más, diré, en un triángulo, la suma de sus ángulos es 180. Ajá, entonces acá va a ser X más 30 más 90 igual a 180. Como ustedes pueden observar, ¿no? Como ustedes pueden observar, no necesariamente porque ya estamos viendo el tema de cuadriláteros, me olvido de los triángulos, no. Y aparte también se trabaja ángulos que hemos visto, ¿no? Anteriormente. Entonces, por eso se trabaja en orden, ¿sí? Para que no se pierda la hilación, ¿no? De los temas. ¿Ya? Entonces aquí desarrollamos ya nuestra ecuación. Pues vamos a tener X más 30 más 90, 120. Y eso es igual a 180. ¿Ya está? De aquí, el 120 pasa a restar, ¿no? 180, 180 menos 120. Y entonces mi X viene a ser 60. ¿No? Aunque acá si ya ustedes tienen la noción, ¿no? Entonces, de frente ya no arman su ecuación y de frente pueden poner que X es 60, ¿no? Porque tengo 30 más 90, 120. ¿Cuánto me falta? 60. ¿Para qué? Para que mis ángulos sumen 180. Bien, chicos, entonces esto sería todo con respecto a matemática. ¿Sí? Ya, entonces, como mencioné, esta es nuestra última clase del año, ¿no? Ya, por favor, no se olviden enviar sus prácticas, ¿sí? Las prácticas que tengan pendientes.
Nos vemos en la hora de física con ustedes, ¿sí? Nos vemos. Buenos días, ¿me escuchan? Confirman mi audio, por favor, mis estimados estudiantes. Hilary, buenos días, ¿me escuchas? Profesor, buenos días.
Muy buenos días, excelente. Sí, con ello estoy comprobando que efectivamente mi audio está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Para ello, empiezo compartiendo pantalla. ¿Pueden ustedes observar? Confirmarme, por favor, si observan la pantalla. Hilary, ayúdame, por favor. Jordi. ¿Sí? ¿Se puede observar? Buenos días, profesor. Sí se observa la pantalla. Genial, genial. Muy bien. El tema de hoy es un tema que nos va a permitir conocer la importancia de la historia. Yo le comento algo. Cuando estaba por Huánuco enseñando, los jóvenes, incluidos los padres de familia, me preguntaban, ¿no? ¿Usted de qué profesor es? Yo le comentaba, soy profesor de historia. Ah, pero historia lo enseña mi abuelita, decía, ¿no? Y no estaban lejos de la realidad. Obviamente que en su momento yo decía, pues ¿cómo va a enseñar historia tu abuelita? ¿Ha estudiado historia? No, me decía, no, sino que cuenta. Y efectivamente, en tiempos antiguos la historia se llevaba a cabo contando. Obviamente que después de la industrialización, ¿verdad? Y las revoluciones industriales y hoy en día con la globalización, las cosas se han especializado, de tal manera que para enseñar algo te tienes que acreditar mediante un título profesional. Pero, como le comenté en un inicio, no estaban lejos de la realidad, porque cada uno de nosotros, usted, sus amigos, su papá, ¿no? Su enamorada, su esposo, lo que usted crea conveniente, hace historia. En otras palabras, cada uno de nosotros hace historia. ¿Ya? Nosotros, los seres humanos, hacemos historia partiendo de lo que nosotros realizamos en el día a día, lo cotidiano, porque la historia se hace con tu historia personal. ¿Ya? Ejemplo, Pedro Castillo ha hecho historia, la historia del Perú, al convertirse en uno de los presidentes. De repente nunca pensó ser presidente, pero sus hechos, sus acciones del día a día lo ha llevado a llegar a ser presidente del Perú. Con ello yo quiero decirte que cada una de nuestras acciones cuentan. Todo lo que hagamos cuenta. ¿Ya? Desde las pequeñas cosas hasta las cosas más grandes que usted puede hacer, están contando. ¿Ya? Entonces la historia a lo largo del tiempo se ha venido dando de esta manera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿saben quién liberó al Perú de los españoles? Ramón Castilla. Ya, Ramón Castilla fue después. ¿Ya? Fue después. Ramón Castilla fue un gobernante de la época del gran auge económico con el guano y el salitre. Pero antes, cuando éramos colonia, un argentino que tenía las patillas del profesor José de San Martín, profesor. Ahí está, José de San Martín, don José de San Martín. Y don José de San Martín no hubiera independizado al Perú sin sus hombres, ¿ya? Sin sus soldados. Y sus soldados no hubieran venido al Perú, incluso no hubieran iniciado esa gesta libertaria, si es que a su costado no hubiera estado su esposa, sus familiares, sus hijos. Cada uno de ellos ha aportado a que este soldado forme parte de esta gran gesta libertaria.
Y ese conjunto de soldados, obviamente liderado por José de San Martín, han dado como resultado la independencia de Argentina, la independencia de Chile y la independencia del Perú. Bolivia no existía en ese entonces, no existía, porque Bolivia ha sido posteriormente creado por otro independizador que ha sido, ¿no?, el caraqueño. Incluso no existía Venezuela, se llamaba esa zona la Gran Colombia, Simón Bolívar, ¿no? Bolivia ha sido creado por Simón Bolívar para que su nombre quede pues en perpetuidad, ¿no? Por ejemplo, Bolivia viene de Bolívar, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a nuestro tema. Hasta acá, ¿está claro? Sí, profesor. Excelente. Para que quede claro, cada uno de nosotros forma parte de la historia del Perú y cada uno de nosotros hace su propia historia. Pero, cada uno de nosotros también necesita de los demás, ¿ya? ¿De quién necesitas? De tus familiares, para que puedas avanzar, de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, incluso para que tú puedas aprender, ¿no? Necesitas de tus profesores, para que tú avances, ¿eh? No solamente de personas, sino también de instituciones, de tu institución educativa. Entonces, ¿qué cosa es la historia? La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad en relación con el presente y cómo esta afecta en el futuro. Dice, la historia no solamente se encarga de estudiar el pasado, sino la historia está contigo en tu presente, en las acciones que realizas día a día. Día a día, minuto a minuto, ¿ya? Cada acción cuenta. Por otro lado, hay que también tener en cuenta que la historia aparece, ya, también se le conoce como nace, ¿no? Aparece la historia con un gran estudioso y escritor, contador de anécdotas, el gran griego Heródoto. Heródoto era un hombre pues muy sabio, muy conocido y que en su tiempo escribió 9 libros y gracias a esos libros él se convierte en el padre de la historia, ¿no? Es uno de los primeros en escribir y poner en claro el nombre de la historia. La historia, mis estimados estudiantes, tiene gran importancia. Gran importancia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, se vuelvo a repetir, a ver, vamos a hacer algo más, más claro. Más claro. El ser humano vive promedio 75 años. ¿Ya? En el Perú, 75 años, promedio. ¿Ha subido un poquito? Sí, ha subido. El peruano tranquilamente puede llegar hasta los 77 años promedio, ha subido, ¿ya? Porque el ser humano es como una plantita, ¿ya? ¿Cómo es? Como una plantita. Una plantita que no se riega, no crece. Una plantita que no se echa abono, tampoco se desarrolla. ¿Entienden? Así somos los seres humanos. Una plantita que no se prepara, tampoco avanza. Igual, nosotros los seres humanos somos como una plantita. Un niño que es bien alimentado, bien nutrido, ¿ya? Va a llegar tranquilamente a su 1,80 m. Tranquilamente. No, profe, mis papás son chiquitos, ¿es porque no lo han alimentado? ¿No? ¿Cómo habrá sido su vida? Seguro ni siquiera almorzaba. Iba con su fiambre, seguro, ¿no? Con su canchito. Vaya a cuidar a los animales, a la puna. Ya, mi almuerzo, toma tu bolsa de cancha. Listo, suficiente, no necesitas más. Consecuencias y resultados, 1,60 m. Entonces, si al ser humano lo alimentas bien, pues tranquilamente puede llegar a una altura de 1,70 m para arriba. ¿Entiendes? Entonces, si tiene hijos, aliméntelo bien. No se tacañee. Vamos. Igual, el ser humano crecemos, nos reproducimos, morimos, ¿no? Cierto tiempo. Pero todo lo que hace a lo largo de su vida va a repercutir a la historia de este país. Ejemplo, todos los niños, los jóvenes, ¿no?, se dedican a prepararse a estudiar en medio siglo, ¿no? Toda una generación.
De tal manera que el 100% de los habitantes del Perú se convierten en extraordinarios, ¿no? Investigadores, científicos, médicos, ingenieros. ¿Cómo se convertiría este país? ¿Seguiría siendo atrasado? ¿Qué piensan? ¿O habría un avance en el aspecto de la calidad humana? Obviamente que sí, ¿no? Habría un avance. Entonces, todos sus habitantes han cambiado la historia de su país al prepararse, al desarrollar. Pero vamos a lo contrario. De acá de 50 años nadie estudia, nadie le llega. No tenemos científicos, no tenemos médicos, no tenemos ingenieros, no tenemos arquitectos, no tenemos. ¿Qué va a pasar con la sociedad peruana? ¿Va a avanzar o va a retroceder? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Están atentas, ¿no? Están atentos. ¿Qué dicen? ¿Va a avanzar o va a retroceder? ¿Qué dice Jordi? ¿Qué retroceder, qué profesor? Claro, entonces, con eso te das cuenta que cada uno de nuestras acciones no solamente lo va a importar a tu familia, sino que va a contar para este país. ¿Ya? No, a veces somos muy individualistas, creemos que en el mundo somos solos. Incluso dicen, caramba, yo no me preparo para tocar, yo me voy a ganar la vida, como puedo. Pero no se está dando cuenta que sus acciones repercuten no solamente en su entorno, no solamente en su comunidad, sino que también al país y al mundo. Yo me imagino que de repente, ¿qué tal si tienes extraordinarios, tienes un don y no lo pones en práctica? Has nacido para algo bueno. De repente tú encuentras la cáncer de alguna enfermedad que no se puede encontrar. Y tú dices, no, yo me echaré la vagancia. Yo voy a dormir. No quiero hacer eso. Pero tienes un don. Y si no explotas tu don, la humanidad pierde a un gran ser humano, ¿verdad? ¿Entendió? Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros se encuentre también para qué es importante, porque con ello va a ser historia, mis estimados estudiantes. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, ¿no? Muchas veces, muchos de ustedes a veces no envían sus evidencias. Le envías la ficha, lo revisa, y a veces ni lo revisa y no envía. Entonces siempre hay que revisar, ¿no? Hay que leer, hay que buscar mayor información, hay que buscar ese gusto. ¿Qué cosa me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi sueño? Si están solteros, los solteras no se comprometan todavía. No se comprometan. El tiempo lo va a faltar. Va a estar como su profesor. Aprendan lo bueno, no lo malo, ya, no lo malo. Bien, entonces seguimos. La importancia y el significado de la historia es eso lo que lo acabo de decir, que hay una repercusión, ¿no? Personal, familiar, regional, local, incluso nacional, y por qué no decirle mundial. Cada una de sus acciones cuenta, ¿no? Cuenta. Usted deja pendiente algo, no se imagina lo que eso lo va a costar a su familia, ¿ya? Seguimos entonces. Yo me voy a este de acá. Y ustedes entiendan qué cosa es diacronía y qué cosa es sincronía. Pero vamos con ejemplos claros. Ejemplos claros. Primero damos lectura a lo que es el espacio y el tiempo en la historia. El espacio y el tiempo en la historia, mis estimados estudiantes, es decir, pasado, presente y futuro. Hay un espacio, es ese tiempo. Y espacio es el lugar en el cual se llevan a cabo los hechos. Tiempo es pasado, presente y futuro. Espacio es el lugar donde se llevan los hechos. Ejemplo. Tiempo. Desde las 9 de la mañana
ustedes se encuentran sentaditos con su celular o su computadora esperando su clase, ¿verdad? Ese es tiempo. Tiempo. Profesor, ¿todos los domingos? Sí, todos los domingos. ¿Desde cuándo? Desde que se matricularon. Todos los domingos estaban sentaditos en una hora. Ese es tiempo. Tiempo. Espacio. No importa el lugar. Puede ser su casa, puede ser la azotea, puede ser que estén en Lima, pueden ser que estén en Huancayo, en Huánuco. No sé. Ese es el espacio, el lugar donde se encuentran. ¿Ya? Así está conformado la historia, por tiempo y espacio. Ahora voy en otro punto. El espacio y el tiempo se puede clasificar en diacronía o sincronía. ¿Qué cosa es diacronía? Que estudia la historia como una sucesión de hechos que acontecen en cierto orden. Diacronía. ¿Ah? Hechos que acontecen con cierto orden. Acá tiene que ver mucho entre el pasado y el futuro, el presente y el futuro. ¿Por qué? Acá, con la diacronía, nosotros vamos a organizarlo de repente por días, ¿no? Primero, vamos con un segundo de repente, ¿no? Con un segundo minutos hace el conjunto de horas, el hora el conjunto de días, los días conjunto de semanas, las semanas conjunto de meses, los meses conjunto de años, y los años conjunto de siglos y así, ¿no? Entonces hay un orden, hay una estructura. Profesor, un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico es que durante los años 2020 y 2021, ya son 2 años, ¿no? Pasado y presente, 2020, 2021, y este 2021 ya se va a convertir en 2022. ¿Ves? Entonces, ha habido un hecho sucesivo que ha pasado casi todos los domingos. ¿Qué ha pasado casi todos los domingos, profesor? Tanto 2000, del momento que me he matriculado hasta ahora, todos los domingos, a la misma hora me he sentado en mi computadora, en mi celular, para aprender del Seba Montessori. Esa es diacronía. Ha habido una estructura, ha habido un orden, ¿no? Desde el pasado hasta el día de hoy. ¿En la historia ocurre lo mismo? Sí. En la historia, tanto universal como peruana, ha ocurrido lo mismo. Desde el pasado ha habido toda una estructura, todo un orden. Ya. Pero sincronía es distinto. Sincronía, ¿sabe qué significa? Que en un mismo tiempo, en un mismo momento, ocurren distintos acontecimientos. Por eso dice acá, a ver su audio, por favor, alguien está con el micrófono prendido. Por eso, cuando hablamos de sincronía, sincronía significa estudiar los acontecimientos que se produjeron en el mismo lapso de tiempo. ¿Qué acontecimientos estarán ocurriendo justamente en este momento en el mundo? Entonces, en un mismo momento pueden ocurrir muchos acontecimientos. Mientras estoy enseñando acá, que es un acontecimiento, en otra parte de Lima o del Perú está naciendo un niño, está naciendo un bebé. Profesor, ¿también estarán haciendo? Sí, en otro tiempo también lo están haciendo. Pero así como también están haciendo bebés, están muriendo. ¿Entendió lo que es sincronía? Vamos a preguntar. Hilary, ¿entendiste lo que es sincronía? Jordi, Sí, profesor. Claro, ¿qué cosa es sincronía? A ver, déjame recordar. O sea, como una sincronización, ¿no? Unos avanzan, Claro. otros retroceden, unos mueren, otros viven, algo así, ¿no?
Uno sube, otro baja, pero eso se da en un en mismo un tiempo. tiempo. Claro, en un tiempo, o sea, sincronizados. Mueren tres, nacen tantos, Sincronizados. así. Excelente. Sincronizados. En el mismo tiempo ocurre muchos acontecimientos. Eso es sincronía. Pero diacronía ocurren en distintos tiempos, también distintos acontecimientos. Ya como por ejemplo el periodo de la historia del Perú, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? Desde el lítico, arcaico, como hemos visto la vez pasada, ¿no? También hemos visto del arcaico inferior, arcaico superior, el formativo, después vienen las altas culturas peruanas, ¿no? Y finaliza las altas culturas peruanas, bueno, mejor dicho, inicia con Chavín, finaliza con los incas, ¿no? Porque los incas al final se convierten en el gran imperio tahuantinsuyo. Llega a los españoles, destruye el imperio tahuantinsuyo y el imperio español convierte pues a este ex imperio tahuantinsuyo en su colonia, ¿no? Luego vienen los libertarios, hay una lucha y finalmente los libertarios van a implantar un sistema, el sistema republicano, ¿no? La República del Perú. Y hasta el día de hoy continuamos. ¿Qué vendrá después? No se sabe. Eso es diacronía. Pero sincronía es muchos acontecimientos en un mismo periodo, en un instante, en un momento. Muy bien. Eso quería que ustedes entiendan. Y finalmente vamos a pasar a tiempo cronológico y tiempo histórico. ¿Ya? El tiempo cronológico, ¿qué cosa es? Son pues los días, los meses, años, décadas, siglos y milenios. Ese tiempo cronológico. En cambio, el tiempo histórico son los grandes cambios que ocurren en un espacio y tiempo a lo largo de la historia. Dice, para entender los grandes cambios es necesario entender el tiempo histórico que es formado con una determinada característica que define una época. El tiempo histórico se mueve muy despacio, con los grandes cambios que ocurren en la humanidad. ¿Ya? Ahí está el tiempo histórico. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Eh? Pero hay cambios en sí. Muy bien, acá está su actividad, mis estimados estudiantes. Hoy saben que vamos a terminar un poquito temprano. Ahí está, ¿no? Ahí está. Tienen tiempo para elaborar su cuadrito. Las actividades muy interesantes, muy, por ejemplo acá, tiempo cronológico, tiempo histórico, justamente lo que hemos hablado. Ustedes van a poner sus propias palabras, ¿no? Sincronía, diacronía, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento, para que no se olviden. Y finalmente van a poner ustedes cuál es la diferencia entre espacio y tiempo. ¿Sí? Profesor, ¿dónde está todo eso? Todo eso está en la ficha. Y responden esas preguntas que están ahí. ¿Para qué sirve la historia? ¿Qué pasaría si no se estudia en los colegios? ¿Qué pasaría si no se estudia en los colegios? Lo que le puse al comienzo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si no ninguno de nosotros estudia? O en su defecto, ¿qué pasaría si todos estudiamos y nos convertimos en grandes profesionales? ¿Cambiará la historia? Claro que sí. Tu vida y la de tu familia forman parte de la historia nacional. Explique. Y usted le explica que sí. Es que cada hecho, cada acontecimiento, incluso cada vez que usted entra a chatear en el WhatsApp, en el Facebook, ¿no? Cada vez que pierda tiempo, va a influir en tu familia. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? Es que cada vez que usted haga algo, sea positivo o negativo, va a influenciar en su familia y también en el país. Es preferible que haga cosas positivas, siempre. Entonces, para ello, usted tiene que encontrar su propósito de vida. Pero, ¿qué cosa es mi propósito de vida? Es lo que a usted le gusta, lo que usted quiere ser, o lo que usted es. Solamente tiene que seguir mejorando,
para que tenga mayor influencia en su familia, en su localidad, en su comunidad y luego en este país. Muy bien, mis estimados estudiantes, en estos momentos lo envío esta ficha de trabajo. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Genial. Y ustedes saben, ¿no? ¿No entienden algo? En el WhatsApp, ¿no? Me escriben, profesor, no entendí tal tema. ¿Me puede explicar? Y ahí yo lo puedo mandar un audio grabado, ¿no? Mi voz, o si no lo escribo, no, no estoy seguro. ¿Ya? Dicho ello, me voy despidiendo porque va a entrar otro profesora, otro profesor o profesor, para que siga con el tema. Chao, chao. A ver. Chao, profesor. Bien, chicos. Buenos días con todos. Vamos a continuar entonces. Sí, ya para acabar. Hoy día es nuestra última clase del año. Sí. Ya vamos a trabajar entonces. Vamos a continuar trabajando con estática. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes la semana pasada aprendimos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? De cualquier
cualquier objeto, ¿no? Todo cuerpo, ¿no? Todo cuerpo va a tener un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Una persona, ¿no? Una persona ahí parada, su diagrama de cuerpo libre vendría a ser, por ejemplo, la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que se está aplicando en ese cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona, por ejemplo, ¿no? Se ahorcó, ¿no? Se ahorcó. Y entonces nos dice, ¿no? Dibuja el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta persona ahorcada, ¿no? Que cuelga de un techo con una soga. Entonces, a esta persona va a tener fuerza de gravedad, ¿sí? Se va a dibujar la fuerza de gravedad. Se va a dibujar también la fuerza de tensión, ¿no? La fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque hay una cuerda que lo está sujetando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo esta esfera, ¿no? Esta esfera. Esta esfera está sostenida por dos cuerdas. Mi no se ve. Ay, con ustedes sí, con ustedes siempre me olvido de compartir. Ya, ya ahí está. Acá tenemos una esferita que está colgada, ¿no? Está sujetada por dos cuerdas. ¿Sí? Entonces nos dice, dibuja el diagrama de cuerpo libre de la esfera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hemos mencionado, lo primero que dibujamos, viene a ser la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad, entonces, siempre es vertical hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. Fuerza de gravedad. ¿Sí? Esa es la primera fuerza que dibujo yo, ¿no? En un cuerpo. Luego, como hay cuerdas, hay sogas, ¿no? Hay, no sé qué podría ser, ¿no? ¿Qué vamos a dibujar aquí? Aquí dibujamos la fuerza de tensión. ¿Sí? Entonces, para dibujar la fuerza de tensión, se hace un corte, ¿no? Se hace un corte. Y se dibuja la fuerza dirigida a ese corte, ¿no? Entonces, esta va a ser la fuerza de tensión 1, ¿no? Fuerza de tensión 1. Este otro viene a ser, acá igual, se hace un corte, ¿no? Se hace un corte. Y aquí vamos a dibujar, ¿sí? La fuerza de tensión 2, ¿no? Ahí está. Acá no voy a dibujar la fuerza de reacción normal. ¿Por qué? Porque no hay una superficie que esté en esa esfera. Entonces no es necesario dibujar la fuerza de reacción normal. Entonces acá nos dice, un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico si no posee aceleración. En este caso, encontramos dos tipos de equilibrio, ¿no? Tenemos al equilibrio estático, que está en reposo, y el equilibrio cinético, que viene a ser cuando está en movimiento, ¿no? Pero nosotros ahorita vamos a trabajar el estático, cuando un cuerpo está en reposo. Más adelante vamos a trabajar cuando el cuerpo está en movimiento. ¿Sí? Cuando está en movimiento se le llama dinámica.
Estática es el estudio o es una parte de la física que estudia a un cuerpo en estado de reposo, ¿no? Eso es estática. La dinámica se estudia el cuerpo cuando está en movimiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos el equilibrio mecánico, que viene a ser, nos dice reposo, velocidad igual a 0, y en MRU, o sea, cuando está en movimiento, la velocidad es constante, ¿no? Pero en sí vamos a trabajar nosotros aquí la primera condición de equilibrio. Y esa parte lo hemos mencionado la semana pasada, pero lo hemos mencionado de manera rápida, ¿no? Entonces acá nos dice, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, ¿no? En equilibrio de traslación, nos dice la sumatoria vectorial de las fuerzas que afectan a dicho cuerpo tiene que ser nula, ¿no? La suma de fuerzas tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces por aquí dice, de lo cual podemos decir suma de fuerzas que van hacia arriba, suma de fuerzas que van hacia abajo. Van a ser iguales, ¿sí? Suma de fuerzas hacia arriba igual a suma de fuerzas hacia abajo. Y luego también voy a tener suma de fuerzas a la derecha y suma de fuerzas que van a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas, por ejemplo ahí, ¿no? Ustedes ven a ese bloquecito. Hay varias fuerzas, ¿no? Que están ahí, que se aplica al cuerpo. Entonces, nosotros vamos a igualar fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda. Por ejemplo, ¿y quién va a la derecha? F1. Eso va a ser igual a F2, ¿no? Van a ser iguales. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerza que van hacia abajo. Hacia arriba, ¿quién va? F4. Hacia abajo, F3. Entonces, esos dos son también iguales, ¿no? Entonces, ahí se considera que se está cumpliendo la primera ley, ¿no? O la ley del equilibrio, ¿sí? Entonces, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda. A ver, un momentito. Vamos a continuar entonces por aquí. Ahora la polea, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de la polea? Nos dice, es un instrumento cuya función básica es cambiar, ¿no? Es cambiar la dirección de una fuerza para una misma cuerda que rodea a una polea. La tensión es la misma en cada punto de dicha cuerda. Entonces aquí vamos a trabajar, ¿no? Acá ya vamos a dibujar, aparte de dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aparte de dibujar eso, tenemos que hallar el valor, ¿sí? Entonces, atentos. Lo primero que vamos a dibujar, hemos dicho que vamos a dibujar la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ya. Vamos a dibujarla por aquí, ya, de rojito. FG, ¿no? Fuerza de gravedad viene a ser FG. Y nosotros hemos calculado cómo se calcula, ¿no? Ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? A ver, ¿quién recuerda cómo se calcula la fuerza de gravedad? ¿Alguno de ustedes?
Se calcula 20 masa por gravedad. ¿Sí? Masa por gravedad. Ahí la masa es 2. Tu G es 10, ¿no? Ya está. 20.000. 20, ajá. Vamos a multiplicar. 2 por 10. 2 por 10 viene a ser 20. 20 newton. ¿Ya? Ahí está. Esa es mi fuerza de gravedad. Ahora, hacia arriba, voy a dibujar. ¿Qué voy a dibujar aquí? Vamos a dibujar, ¿sí? Ya, voy a dibujar aquí la fuerza de reacción normal, ¿sí? Fn. Ya, la fuerza de reacción normal. Ahí está. ¿No? Entonces ya dibujé mi diagrama de cuerpo libre. Ahora sí aplico fuerzas que van hacia abajo igual a fuerzas que van hacia arriba. ¿Sí? Entonces vamos a observar por aquí. A ver. Vamos a ver. ¿Quién va hacia abajo? ¿No? Suma de fuerzas. Vamos a poner fuerzas. ¿Ya? Fuerzas que van hacia abajo. ¿Ya? Fuerzas que van hacia abajo. Igual a fuerzas que van hacia arriba. ¿Sí? ¿Quiénes están yendo hacia abajo? ¿Qué fuerzas están yendo hacia abajo? Está yendo el 10 y está yendo hacia abajo el 20. ¿No? Entonces voy a sumar. Los que van hacia abajo sumo 10 más 20. Y eso lo igualo ¿a quién? ¿No? Lo igualo a la fuerza que va hacia arriba. ¿Y quién va hacia arriba? Fn. La fuerza normal va hacia arriba. ¿No? Entonces aquí vamos a tener que mi fuerza normal, ¿sí? Mi fuerza normal viene a ser 30, ¿no? 30 newton. ¿Sí? Mi fuerza normal, fuerza de reacción normal, viene a ser 30 newton, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ahí se aplica la primera condición de equilibrio, ¿no? La suma de fuerzas que van hacia abajo igual a suma de fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Para este lado no he puesto solamente he puesto una porque es la única. Si hubiera otra por ahí que también va hacia arriba, también le aumento por aquí, ¿no? Siguiente. Me dice, calcula el módulo de la reacción del piso. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar por aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero que haríamos, ¿qué sería? Dibujar, ¿no? Dibujamos la fuerza de gravedad. ¿Sí? Dibujamos la fuerza de gravedad. Y a la vez calculamos esa fuerza de gravedad, ¿no? Entonces,
Vamos a colocar por aquí. ¿Sí? Colocamos fuerza. Vamos a dibujar. Ya, dibujamos. A ver. Vamos a dibujar por acá. Aquí. Dibujo. ¿No? Ahí está. Esa viene a ser fuerza de gravedad. ¿Ya? Eso es igual a masa por aceleración. 5 por 10. 5 por 10, 50. 50 newton. ¿Sí? 50 newton. Y ahora también vamos a dibujar. ¿Ya? Ahora vamos a dibujar la fuerza de reacción normal. ¿Ya? La fuerza de reacción normal. Entonces, por aquí vamos a colocar acá. Fuerza de reacción normal. Fn, ¿no? Ahí está. Listo. Y sumamos fuerzas. Fuerzas que van hacia abajo igual a fuerzas que van hacia arriba. ¿Sí? Ahí está. Fuerzas que van hacia abajo igual a fuerzas que van hacia arriba. ¿Quiénes están yendo hacia abajo? Hacia abajo está yendo el 20 y el 50. ¿No? Hacia abajo va el 20 y el 50. Y acá tengo Fn, ¿no? Fuerza normal. Entonces de aquí trabajamos, ¿no? 20 más 50, 70. 70 newton viene a ser la fuerza de reacción normal. ¿Sí? Ahí está. La fuerza de reacción normal, 70 newton. Ya está, por aquí. Ahora, aquí será necesario dibujar, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre. Bueno, en este caso, si nos pidieran tal vez, ¿no? Pero acá sí no es necesario. ¿Por qué? Porque acá tengo fuerzas que van hacia la derecha y fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Entonces, no me afecta. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el módulo de la tensión. ¿Y cómo voy a dibujar esta la tensión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un corte. Ya, voy a dibujar un corte. Y voy a dibujar la fuerza de tensión que viene a ser esta. Ya, esa es la fuerza de tensión T. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner fuerzas que van a la derecha, ¿no? Igual a fuerzas que van a la izquierda. ¿Quiénes van a la derecha? A la derecha va el 95. ¿Y quién va a la izquierda? A la izquierda va T y 20. ¿No? Ahí está. Ese 20 pasa a restar. ¿No? Ahí está. Restando 95 menos 20, 75. 75 newton viene a ser
la tensión. ¿Sí? Ahí está. 4. Calcula el valor de X. Entonces aquí de la misma manera, ¿no? Fuerzas que van a la derecha, fuerzas que van a la izquierda. Ahí está. ¿Quiénes están yendo a la derecha? A la derecha está yendo el 2X y está yendo el 30. ¿No? Esos son los que van a la derecha. ¿Y quiénes están yendo a la izquierda? ¿Están viendo, chicos? La dirección. Me voy a la dirección, miren. Están yendo a la derecha. Su flechita está hacia la derecha. Por eso lo sumo. ¿Sí? Y el que va a la izquierda viene a ser este 70, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está, 70. Entonces por aquí, eso lo igualo. Pongo 70. Y desarrollo, pues, ¿no? Tengo 2X igual ese 30 pasa a restar. 2X igual a 40. X, ese 2 pasa a dividir. Acá X igual a 20. ¿No? Entonces mi respuesta viene a ser 20. ¿Sí? Ahí está. Listo, chicos. Entonces con esta parte estamos culminando nuestra clase de hoy. ¿Sí? Ya nos estamos viendo el próximo año. ¿Sí? No se olviden, por favor, de mandar sus prácticas. Ya, chicos, acabemos el año bien, por favor. Sean responsables. ¿Sí? Les deseo, espero que hayan pasado todos una bonita Navidad y que el próximo año, no el año que viene, sea muy próspero para ustedes, que se cumplan todas sus metas, ¿sí? Todas las metas que ustedes se puedan trazar, siempre con esfuerzo y perseverancia, ¿sí? La perseverancia es muy importante, hay que ser perseverantes en todo lo que nos propongamos. Ya, chicos, feliz año nuevo, nos vemos el próximo año. Cuídense. Bye. Un abrazo fuerte. Bye, chicos. Chao, Miss.